Hora 14. El la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El precio de las hipotecas cambia la forma de comportarse de los españoles. Entre el 30 y el 50% de las personas que se compran a día de hoy una vivienda lo hacen ya al contado, tirando de ahorros o incluso de préstamos bancarios, pero siempre evitando los intereses de las hipotecas. Conclusión del repaso que vamos a hacer hoy en este Sábado Santo al mercado de la vivienda en España. Javier Líbana, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Según los datos del Consejo de Notarios, en el mes de enero el 53% de las compraventas en España se hicieron sin hipotecas. Pagar a tocateja se está convirtiendo en una tendencia también, según el INE, que cifra este tipo de operaciones en 1 de cada 3 viviendas. Los interesados piden ayuda a sus familias en un contexto en el que hay más dinero acumulado en el banco. María Matos es directora de estudios de Fotocasa. La principal razón es que la tasa de ahorro de las familias también se ha incrementado considerablemente con respecto al año anterior. De hecho, casi un 8% de los compradores no solicitan ayuda al banco, pero sí ayuda familiar. La subida de tipos ha expulsado de las compraventas a muchas personas que hace meses sí podían plantearse comprar un piso y una casa y ahora no. Pero el mercado sigue manteniendo a los inversores. Inversores que, según los expertos, en España tienen preferencia por el mercado inmobiliario al verlo como un valor seguro. Semana Santa en España en la que se respira incienso, pero también ambiente preelectoral. El Partido Socialista trata de retratar al líder de la oposición cuando puso la reforma de las pensiones en Francia como un ejemplo a seguir. Félix Bolaños Afijo. También quiero ser justo. El señor Feijóo lleva 2 días sin meter la pata. El Jueves Santo y el Viernes Santo. Habrá quien diga, es que no ha hablado, hombre, tampoco vamos a ir a la letra pequeña. Exactamente qué es lo que prefería del modelo francés, que tuviéramos que trabajar más años para jubilarnos, que nos quedara una pensión más baja o las calles incendiadas. Mientras desde el PP intentan seguir exprimiendo la falta de acuerdo en la izquierda por la llegada de Sumar. Miguel Tellado. En España tenemos un presidente que se dedica a patrocinar las ambiciones personales de su vicepresidenta Yolanda Díaz y que al final tiene como consecuencia directa convertir el bipartito que gobernaba en España en una especie de tripartito donde el gobierno está más dividido que nunca. Gobierno dividido, dice el PP. Desde Podemos, en cambio, no hacen la misma lectura y creen que vuelva a haber un gobierno de coalición en España depende de que el PSOE y ellos mismos sigan aprobando las medidas prometidas. Isa Serra, portavoz. Llevar a cabo una ley de vivienda que ponga freno a las subidas abusivas de los precios del alquiler y que haga frente a los desahucios, y creo que es fundamental pedirle al Partido Socialista que cumpla con ese acuerdo. Creo que es posible revalidar el gobierno de coalición, pero que lo vamos a hacer si cumplimos con lo que nos comprometimos con el conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Sobre la tensión que se está viviendo en Oriente Próximo, la Unión Europea ha pedido esta mañana en un comunicado el fin de las hostilidades entre Israel, los territorios palestinos y el Líbano, que dejan la peor ola de violencia en la región de los últimos 17 años. El balance es de 3 muertos en 2 atentados distintos en Tel Aviv y en el norte de Cisjordania. Josep Borrell ha dicho que debe hacerse todo lo posible para que el conflicto no se extienda y pide a las partes que actúen con máxima moderación, teniendo en cuenta que la población se encuentra además allí en plena celebración religiosa por el Ramadán. Y en la redacción de informativos, Sonia Palomino, pendientes también de la escalada de tensión, esta vez en el Pacífico. China ha iniciado ya maniobras militares en torno a Taiwán. Hasta 71 cazas chinos han cruzado el estrecho de Taiwán en las últimas horas, según el Ministerio de Defensa de la isla. Maniobras militares de Pekín que han comenzado esta madrugada como respuesta a la visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos. Ella misma ha dicho esta mañana que van a seguir luchando por la democracia. Esta nueva crisis en la zona se abre después de la que el pasado mes de agosto se produjo por la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a Taipei. Y sobre la guerra de Ucrania, Sonia, dice Reino Unido que es muy probable que a Putin no le estén saliendo bien sus planes de dejar sin electricidad a los ucranianos. El Ministerio de Defensa del Reino Unido asegura que las empresas operadoras de Ucrania han podido seguir abasteciéndose de transformadores a pesar de los incesantes ataques de Rusia desde el pasado mes de octubre. Esto, unido a la llegada del buen tiempo, da margen a los ucranianos para rearmarse contra el frío. En su informe, Londres recalca que Ucrania se está adelantando ya y se prepara para los ataques que se puedan producir el próximo invierno. Hora 14, en el que vamos a hablar también sobre violencia de género e inteligencia artificial. La Guardia Civil ya la utiliza para obtener patrones sobre agresores que, por ejemplo, hayan reincidido. Andrés Otoca es comandante de la Guardia Civil. El investigador es el que tiene toda la información y lo nuestro es un apoyo. Entonces no solo damos el perfil en sí, sino que le damos alguna idea de por dónde lo puede buscar. Entonces se le va a decir al investigador, probablemente trabaje cerca. Entonces ellos ya van a empezar a iniciar su investigación, recopilar datos de la gente que trabaja por allí y si, por ejemplo, nosotros le decimos... A partir de las 2:30 les contamos
tenemos más. Son titulares de un sábado santo en el que brilla el sol en casi todo el país, solo en Canarias puede que caiga alguna gota, y en el que las temperaturas acompañan. Entre 20 y 30 grados se registran a esta hora en muchos puntos de la península. Buen tiempo que muchos aprovechan en un nuevo día de procesiones. Este es sonido del Santo Entierro de Sevilla de hace solo unos minutos. Sábado Santo en el que también hablaremos de Pablo Picasso. De modo que es usted más español cada vez más español. Y ya lo verá usted cuando si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español. Hoy se cumplen 50 años de la muerte del artista y el país se vuelca con el recuerdo de un Picasso reconocido en todo el mundo por su faceta profesional, pero también con sus luces y sus sombras en el plano personal. A partir de 1:30 lo ampliamos. 2:05, 1:05 en Canarias. Seguimos. Hora 14.